¿Quién no lo tenemos? Todos tenemos valles de sombra y de muerte. Todos tenemos momentos difíciles. Pero la diferencia es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos batallas. Ahora, Juan 16:33, ¿qué dice? En el mundo tendréis que, pero confiad, yo he vencido ¿qué? El mundo. Es decir, la victoria es de quién? Del Señor. Pero tenemos que guerrearla, claro que sí. El Señor dice que Él adiestra nuestros dedos para la batalla, que debemos preparar el caballo para la guerra, ¿cierto? Y que nosotros debemos esforzarnos y ser valientes y no temer, porque la victoria es de quién? Del Señor. Ahora, muy bien, las luchas. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12? Pablo recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, Pablo está diciendo, su lucha no es contra su suegra, esposo, esposa, hijos. No es que mi hijo es un... No, la lucha no es contra ¿quién? Satanás. Porque Pablo dice, no es contra sangre y carne, sino contra espíritus, huestes de maldad. Es Satanás el patrocinador, el duro, el enemigo al cual le debemos ¿qué? Apuntar. Entonces, tenemos que tener eso muy claro porque es una lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Ahora, muy bien, nosotros tenemos tres enemigos que quiero que tengamos muy claro. El mundo. El mundo es el primer enemigo que tenemos fuerte. El mundo nos muestra un montón de oportunidades para pecar. Ahora pecar es más fácil que hace 30 años atrás, ¿se acuerdan? ¿Sí? 30 años atrás para pecar eso uno se escondía, era de noche. Eso. Ahora es a la luz del día, no importa la televisión, la internet, los amigos, absolutamente todo. Entonces, el mundo y su filosofía es un gran enemigo y tenemos que tener claro que tenemos que pasar una raya. Allá es el mundo, aquí estoy yo. Primer enemigo es el mundo, el segundo es Satanás. Pablo dice que no debemos menospreciar sus maquinaciones. Satanás anda todos los días buscando a quien devorar. Entonces, Satanás buscará cualquier estrategia, cualquier es su talón de Aquiles. Tal vez su talón de Aquiles es la lujuria, las adicciones, la codicia, el poder. No sé cuál sea, el listado es larguísimo, pero Satanás sabe y va a empezar a hacer una maquinación, es decir, un plan siniestro para que usted caiga y viva en forma inmoral. Por eso es cómo vivir con pureza en un mundo inmoral. Tenemos dos enemigos. El tercer enemigo. Y el tercer enemigo, pues yo tengo que decirlo esta mañana, hay una persona en la iglesia que me ha hecho la vida imposible. Hay una persona que me molesta todo el tiempo en la iglesia. Y tengo que decir esta mañana su nombre, públicamente. Mauricio Beltrán. Mi carne. Mi carne. Algunos se asustaron. Mi peor enemigo soy yo. Es mi carne, ¿sí? Mi carne, mi yo, mi peor enemigo. Pablo dice que tenemos un problema con los deseos de ¿qué? De la carne. Yo soy mi peor enemigo, yo, mi carne, mis deseos, mis pasiones, mi yo. Tenemos tres enemigos a los cuales tenemos que combatir: el mundo, Satanás y la carne. ¿La tenemos difícil? Sí. ¿Los jóvenes la tienen difícil? ¡Wow! Terrible, porque es que el mundo ahora está a sus pies. Los jóvenes ahora son cosmopolitas, ¿no? Es decir, son ciudadanos del mundo. Uno los llama, ¿y dónde estás? ¿En Nueva York? ¿Dónde estás? No, que en Italia, en Francia. Oye, ¿qué hace por allá? No, aquí un ratito que pasé por acá. Ya los chicos, uno escasamente a esa edad iba a Melgar. Y eso, ¿dónde estás? En Melgar. Ah, qué bueno, qué rica, ¿no? Y estoy ahorrando para dentro de 10 años ir a Cartagena a ver el mar. Más o menos era el tema, ¿cierto? Así funcionaba.
Yo conocí el mar de grande, ¿no? ¿Qué hacer? Ahora los chicos, pero el mundo está así dado. El enemigo, Satanás. Ahora, ¿qué dice Satanás? Que él se viste como qué? Como ángel de luz. No piensen que Satanás se les va a presentar con cachos y cola y un tridente y decir, soy Satanás. No, él se va a presentar como ángel de luz para seducir y usará cualquier herramienta interna o externa de su propio entorno para atacarlo. Y el yo, mi carne, no mis pasiones. ¿Cuántas veces yo cedo a la tentación? ¿Cuántas veces yo soy mi propio enemigo? ¿Sí? Yo mismo, mi rabia, mi ira, mis chisme, gritaría, maledicencia, todo lo que soy yo. Bien, Pablo dice que los deseos de la carne, ¿no? Y hace un listado largo, ¿no? Sociales y hace también deseos de la carne desde el punto de vista espiritual o de iglesia, pero también deseos de la carne desde el punto de vista lujurioso. Entonces, hay mucho por hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo logramos vivir con pureza en un mundo inmoral? Vamos a 2 Corintios capítulo 6. Vamos a ver la primera palabra. Ahí está en el versículo 14. No os unáis en qué? Yugo desigual. Ok. No os unáis en yugo desigual. Primer principio. Aquí está. Ahora, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto. No le está hablando a incrédulos. Escúcheme bien, la carta no fue escrita a incrédulos, sino ¿a quién? A creyentes, es decir, como nosotros. De tal manera que la iglesia de Corinto era, la ciudad de Corinto era una ciudad cosmopolita, es decir, allí era llena de comercio, de puerto, había mucha perversión. Allí había un templo que se llamaba el templo de Afrodita. Y la reina, y en Afrodita habían 1000 sacerdotisas que trabajaban en prostitución santa. Y yo, pastor, ¿eso cómo suena? No sé, pero así era. Eran sacerdotes, sí, trabajaban en el templo, en la prostitución santa, y eso era así, y funciona. Imagínense cómo sería esa ciudad degenerada y pervertida. Imagínense, 1000 tenía ahí. Entonces, ese lugar, allí estaba la iglesia, y Pablo le escribe a los hermanos, hermanos, ¿cómo pueden ustedes vivir con pureza en medio de esa ciudad inmoral? Y la gente estaba de Corinto diciendo, ¿cómo hacemos, Pablo? No, ¿para dónde cogemos? Esto está terrible. Y Pablo dice, el primer versículo dice, no os unáis en qué? En yugo desigual. Pablo está diciendo, en ninguna área de su vida se una en yugo desigual. Primero, en lo sentimental, no se una en yugo desigual. Y una foto, buscando un poquito yugo desigual que era, y me pareció muy interesante porque el yugo es un aparatico que se le pone a 2 bueyes que tienen el mismo peso, la misma edad, escúchelo, para que quede equilibrado y su fuerza se una y sea una sola para que el surco quede correcto. Y entonces me puse a buscar yugos desiguales y apareció algo muy interesante. Un camello y un buey. Y el yugo estaba todo torcido y el camello miraba para un lado y el buey para abajo. Es igual. Pablo está diciendo, no os unáis en yugo desigual en ningún área, ni en lo sentimental. Vi otra foto que quiero contarse. Llega un ratoncito a la casa y está papá y mamá ratonas y le dice el ratoncito, mami y papi, les traigo aquí a mi novio. Y era un gato. Y entonces dice la mamá en el gráfico, dice, pero ¿dónde quedó lo que le enseñamos de yugo desigual? Puede traer un gato. Así funciona. Y ese yugo desigual nos va a traer muchos problemas. Mire, no traiga yugo desigual ni en lo sentimental ni en lo laboral. Hay que tener mucho cuidado. Tiempo atrás escuchábamos con mi esposa una consejería y nos decía, pastor, mire, yo tengo un negocio y me uní con esta persona y esta persona tiene nexos con el narcotráfico, tiene nexos con políticos corruptos, todo eso, pero yo voy a hacer negocios porque él es el mejor inversionista. Yo decía, pero espera, no debes hacer eso. No, pero es el que tiene la plata y el que el negocio va a florecer. Y me dijo, y nos dijo a mi esposa, me acuerdo, no importa lo que él es, lo importante es que va a invertir en mi empresa. Cuidado, ¿eso se llama qué? Yugo desigual. ¿Eso va a terminar qué? Mal.
Entonces, no separe la Biblia de su vida. Pablo está diciendo, ¿quiere vivir puramente en este mundo inmoral? Hay un principio, no se una en yugo desigual. Es muy importante para nuestras vidas. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Cuesta, porque en lo sentimental, entonces usted dice, es que los chicos de afuera, dicen las señoritas, son más grandes, más fuertes, todos tienen un tatuaje aquí, y tienen un arete aquí, y tienen el pelo así, en fin. Y entonces dicen, lo veo los chicos afuera, es que las señoritas de afuera tienen una falda, ya no tienen ni falda, ya ni sé qué es. La vez pasada le contaba a mi señora, fui a poner las cajas que mandamos a Cali a Servientrega y eran 6 cajas y salió una señorita a atenderme. Le dije, mire, hoy quiero mandar esto a Cali. Claro que sí. Y terrible. Y yo digo, Dios, así atendía. Y yo digo, yo le dije, estas son las cajas. ¿Sabe qué dije? Estas son las cajas, señorita, ya vengo. Porque sentía dolor y también no es bueno, no debo quedarme aquí durante 45 a 50 minutos viéndola, cómo se mueve con las cajas, y yo dije, no es mi lugar. Me fui. Y le dije, me llama mi celular, y me llama, ya están las cajas, ¿cuánto le debo? Tanto. Y todo. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, no se unan yugos igual en lo social. No quiero que se vuelva un antisocial, pero cuidado con lo social. No pase por grosero, pase por una persona convencida de sus convicciones. Su familia, su jefe. Yo muchas veces en mi trabajo me invitan mi jefe y que vamos a hacer la despedida no sé qué, y a todos les pasan su whisky y les pasan su vino, y entonces, ¿y qué vas a tomar? Le dice a uno el mesero. Y le digo, ¿tiene agua? Dijo, no, entonces un vasito de leche, gracias. Y me mira, no hay leche. Ah, bueno, entonces agua y solita y con hielo. Entonces, cuidado con eso. No quiero decir que se vuelva antisocial, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero no podemos meternos en una burbuja tampoco. Entonces, mucho cuidado en lo social también y en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia también puede caer en el tema de yugo desigual. Meter personas o filosofías dentro de la iglesia y el pastor diga, esto nos va a ayudar. Yo tuve una experiencia acá, cuando muchos de ustedes no estaban, recién llegado con mi esposa, se acercó una persona y me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, claro, mira, bueno, yo tengo una ofrenda para ti. ¿Ah? ¿Usted quién es? No importa mi origen. Yo tengo una ofrenda y son como unos 500 millones de pesos. Entonces a cualquier pastor se le deben abrir los ojitos. Y pastor, y lo importante, pues aquí hacemos un porcentaje, la cosa para arriba, para abajo. Sencillo, era lavado de activos. Usted me presta su NIT, su letrero, usted me da constancia de que yo lo ofrendé, pero usted coge esta partecita y el resto me lo entrega a mí y el resto se lo deja a la iglesia. Y lo que dejaba la iglesia no era nada despreciable. Y me dijo, y si nos va bien, pues esto puede ir mejorando. Si yo hubiera hecho caso en yugo de desigualdades, hoy no estaríamos acá. Bueno, yo tampoco, tal vez. Estaría en Aruba, Curazao, ¿en dónde? O en la cárcel. Bien, Jarié, allá. ¿Quién sabe dónde estaría? ¿Por usar qué? ¿Yugo? Cuidado con eso. La iglesia no puede caer en eso de decir, no, te doy acá y es que, pastor, usted le necesita más. Sí, pero el Señor va proveyendo ética y moralmente. No importa, despacito, pero lo hacemos con moralidad y ética. Entonces Pablo dice, no os unáis en qué? En yugo desigual. Y después hace 4 preguntas ahí. ¿Sí se dieron cuenta de las 4 preguntas? Son 4 preguntas retóricas. Yo dice, pero sí, eso tiene como no tiene sentido. Pablo dice lo siguiente, muy bien, 4 preguntas. ¿Qué comunión habrá lo justo con lo injusto? Y él dice, no hay nada. ¿Cómo puede andar justo e injusto? No puede.
Segundo, la luz con las tinieblas. ¿Puede andar la luz con las tinieblas? No, no, no puede. Cristo y el diablo, ¿pueden andar juntos? No, no, porque todos tienen una naturaleza diferente. Cristo tiene una naturaleza y el diablo tiene otra naturaleza y son diferentes, no pueden andar. Y luego dice, el creyente y el incrédulo, ¿pueden andar juntos? Pablo dice, no. ¿Por qué? Porque sirven a diferentes señores. Y eso es importante. ¿Ok? Tienen valores eternos diferentes. Y sus prioridades son diferentes. Por eso cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, perdemos esto. Ya no servimos al mismo Dios, sino al Dios del otro. Y perdemos los valores eternos por convicciones mundanas. Y tercero, nuestras prioridades cambian. Ya no es importante la iglesia, ya no es importante la Biblia, ya no es importante mi pureza. Entonces Pablo hace estas preguntas diciendo, oiga, ¿tiene lógica lo que estoy diciendo? No, pues igual, no tiene lógica que usted se una en yugo desigual. Son los ejemplos que hace Pablo ahí, bien interesante. Entonces Pablo dice el primer principio que es, el primer principio dice, no se una en yugo desigual porque su naturaleza es diferente al incrédulo. No se una en yugo desigual porque su naturaleza es ¿qué? Diferente. Usted es diferente. Por eso no se puede unir en yugo con otras personas, a menos que Dios le diga cómo debe hacer. Entonces dice cómo de esa manera nosotros solo servimos y adoramos al Señor de esta manera. Usted quiere vivir en un mundo, quiere vivir en forma pura en un mundo inmoral, no se una en yugo desigual. Primer principio, no se una en yugo desigual en ninguna de sus áreas de la vida. Por favor, tiene que tener cuidado con eso, porque usted tiene una naturaleza nueva y diferente con el que vive sin Cristo. Somos diferentes. Somos diferentes. Ahora, hay algo bien interesante hoy. El mundo trae muchos movimientos sociales y cosas. Y esa gente es aguerrida, ¿sí se han dado cuenta? Sacan sus banderas, sacan sus... Ok, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo en el sentido de mantenernos firmes en nuestras convicciones? No nos sigamos en yugo desigual, no permitamos eso. Segundo principio. Bueno, perdón, ¿qué pasa? Y es la pregunta que Pablo dice, ¿qué pasa si yo uno en yugo desigual? ¿Qué va a haber? Tristeza, dolor, aflicción, enfermedad, pérdida, ruina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque Pablo está diciendo, mire, si usted se une en yugo desigual y vive de esa manera, nada que hacer. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Y lo que vivía en la carne ahora lo vivo ¿qué? En el espíritu. De tal manera que nosotros tenemos que pensar, ¿qué pasa si yo me uno en yugo desigual? ¿Qué pasa si yo llego a desobedecer a Dios? ¿Y qué pasa en mi vida? Primero, apago el Espíritu Santo. Eso lo dice en el 1 Tesalonicenses 5:19. Apagar el Espíritu Santo significa que corto la comunicación y su influencia en mi vida. ¿Él está viviendo en mí? Sí. ¿Soy salvo? Sí. ¿El Espíritu Santo vino a vivir en mi vida cuando yo le recibí a Cristo? Sí. Pero yo puedo apagarlo. Es como cuando el radio suena y le está diciendo pecador, o le está diciendo estás haciendo mal, o te está diciendo, oye, estás en yugo desigual. ¿Usted qué hace con el radio? ¡Qué fastidio! Apaguémoslo. Y uno apaga el espíritu. ¿Y cómo lo apaga? Cerrando su Biblia, dejando de doblar sus rodillas, dejando de orar, dejar de venir de la iglesia, dejando de servir, de dar, de comprometerse en la iglesia. Apaga, ¿y qué pasa? Cuando usted apaga, ya no tiene influencia en ese sentido y queda presa de quién? El segundo efecto que puede pasar es que usted puede contristar al Espíritu Santo. ¿Eso dónde está? Ahí, véalo conmigo, por favor, en Efesios 4:30. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, significa que lo entristece. Y se entristece por su pecado y por mi pecado. Terrible, ¿no? Mire que no es de poca monta cuando nosotros nos unimos en yugo desigual. Es un acto de desobediencia. Como acto de desobediencia, apago el espíritu, constrito el espíritu, peco y Dios puede traer disciplina a mi vida. Cuando yo me meto en esos líos de yugo desigual, es cuando hacemos consejería con mi esposa. Pastor, yo pensé que el gato que había traído a mi casa lo podía volver ratón.
Y entonces le decimos, pero espera, ¿tú no sabías que él bebía? ¿Tú no sabías que él tenía esto? ¿Tú no sabes? Sí, y entonces yo pensé que con el amor de Cristo lo iba a convencer. No, ese trabajo se tiene que hacer, ¿qué? Antes. Y ya casados, el yugo desigual, ¿qué hay que decirle, mijita? O vamos a orar. No hay más que hacer. Porque llegó a tu vida la aflicción. Llegó a tu vida las enfermedades de transmisión sexual. Llegó a tu vida el dolor del corazón y los golpes y los moretones. Llegó la no bendición a tu vida, el fracaso y la ruina. Cuando uno se mete en yugo desigual, Dios no nos deja sueltos así nomás. Hay disciplina y somos sus hijos. Si no somos sus hijos, no hay disciplina, pero hay juicio al final. Porque Dios es justo. No va a dejar eso así. Va a haber un juicio. O hoy, si eres hijo de Dios, o en el futuro, si no eres hijo de Dios. Pero A o B, en cualquiera de las situaciones. Pablo dice, hermanos, no os unáis en qué? En yugo desigual. Vayamos al segundo principio. Hay que ser sabios al establecer relaciones personales con otros. Entonces, el yugo desigual habla de este punto, pero este punto habla más de relaciones interpersonales, ya mi relación con otros, no una relación íntima de yugo. El yugo es algo como más íntimo. Esto es de relaciones de lo que yo tengo. Mire, vayan por favor a Números, capítulo 33, por favor. Números 33, quiero decirlo de esa manera. Números 33, rápidamente. Libro de Números que ya hemos leído con nuestro hermano Fernando. Números 33, aquí hay una escena muy interesante. Números 33, versículo 50. Aquí voy rápidamente. Aquí vamos, sí. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, entonces, están listos para entrar, ¿cierto? Ya está el pueblo, pero Dios les hace una recomendación. Aparte de lo que les dio la ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel era una ley para ver una perspectiva diferente de la vida. Todos los pueblos paganos veían una sola cosa, pecar, pecar y pecar. Cuando Dios entrega la ley, les dice al pueblo de Israel, ustedes ahora van a ver la vida de otra manera, una perspectiva diferente, van a vivir diferente, van a vivir bajo mi ética. Y la ética de Dios no es algo por allá etéreo y que no, la ética de Dios es puesta en la tierra a través de la ley. Y la ley no le hagamos el feo. A veces decimos, ya estamos bajo la gracia de la ley, no soy legalista. No, la ley está y está escrita para que nosotros escuchemos y entendamos que la ética en que Dios quiere que vivamos. Gracia, pero la ley nos indica que todos somos pecadores y que tenemos que andar bajo unos preceptos, no bajo sacrificios, que es diferente. Ahora, mire lo que dice acá, versículo 52. Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares. ¿Qué? Ok, ¿sabe qué le dice Dios? Echa a toda esa gente, a todo ese mundo y a todo ese pecado. Duro, difícil. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios sabía cuál es la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Seguir a Dios? No. Seguir sus deseos, su yo, su carne. ¿Dios sabía cuál era la naturaleza del pueblo de Israel? Sí. ¿Qué hizo durante 40 años en el desierto? Señor, te adoramos, te glorificamos, eres el único. ¿Qué hacían? Salieron y a los pocos días tenían un becerro. Y cuando estaban terminando sus vidas, ¿qué estaban diciendo? Eso aquí este desierto, muertos de hambre y bla, 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 bla. Murmuradores, criticones, duros de servicio. Y entonces Dios sabía cuál era su carácter y sabía que iban a sucumbir y sabían de su debilidad, de su naturaleza. Los judíos o el pueblo de Israel era susceptible a ser influenciado fácilmente por las cosas que le rodeaban. Por eso Pablo está diciendo acá, el segundo principio es ser sabio en establecer relaciones personales con otros.
Usted mire y diga, uy, este tipo es de Moab, esta señora es de Moab, esta niña, esta señorita es de Moab. ¿Qué hay que hacerlo? Sáquelo. Sáquelo. ¿Y por qué? Porque Dios no les dijo ahí, conversen, anímenlos. ¿Qué dice? Échalos. Échalos fuera a todo su pecado, sus ídolos, su carácter, si ustedes quieren ser un pueblo santo. ¿Quiere vivir con pureza en medio de una sociedad inmoral? Tiene que sacar a mucha gente de su vida y de su hogar, con respeto. No digan, ay, llegó el pastor y dijo, ay, usted no es creyente, entonces, papá, chao, ¡pin! Le da una patada y lo saca. No, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, échelo de su influencia personal. Sea sabio, escúchelo, en establecer relaciones personales con otros. Filtre a esas personas con el filtro de Cristo. ¿Me conviene, no me conviene? Este es de Moab. ¿Y qué dice el Señor? Échalo con sus ídolos, con sus costumbres. No diga, no, es que el amor de Cristo venga y de los dos aquí, entonces, y abraza el pecado y le consiente. Y ahí va, estoy orando por ti, cuidado. Hay que ser sabio. Pablo dice claramente, y si ustedes vuelven a 2 de Corintios, dice, por lo cual salid en medio de ellos, versículo 17 de 2 de Corintios 6, que está muy bien. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y eso es un buen ejemplo, ¿sí? Debían echarlos, debían estar ahí. Ahora, echarlo significa que nosotros tenemos que abandonar a las personas que nos rodean. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que usted tiene que poner límites de influencia en su vida. De tal manera que nosotros tenemos que seguir siendo sal, luz de la tierra, tenemos que ser testigos y estamos aprendiendo algo, a llevar la gran comisión. Si yo echo a todo el mundo, ¿a quién le predico? A nadie, ¿cierto? Entonces, tengo que echar personas que influencian mi vida en forma que pecaminosa, como los de Moab. Cuando pasó el pueblo de Israel, que encontró a un pueblo santo, no, lleno de ídolos. Y el Señor dijo, no vayas a negociar con ellos, porque si negocias, pierdes. Dios sabía que el pueblo de Israel era muy débil en ese carácter de pureza. Le dijo, sácalos, échalos a ese mundo y a su pecado, y vamos a establecer una nueva forma de vivir, porque la ley te va a permitir ver de otra manera la vida. Eso es lo que le dijo Dios. ¿Qué nos dice Dios hoy? Lo mismo. Échalos. No, es que estos amigos, es que esta sociedad, es que aquí, que arriba, que... Échalos. Échalos porque te van a llevar como a Moab, a sus ídolos. Ahora, nosotros tenemos que evitar relaciones en forma íntima con otros, no copiar su estilo de vida, no copiar sus convicciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, tiempo atrás, muchos años atrás, cuando yo estaba recién convertido, ya estaba de pastor joven, un hermano me dijo, pastor, yo lo vi de lejos al hermano allá en una tienda y estaba con una cerveza Águila y estaba alrededor de otras personas y lo vi con la Biblia. Cuando llegó a la iglesia le dije, hermano, venga, yo estaba muy joven de pastor y uno aprende muchas cosas. Le dije, hermano, ¿y usted qué está haciendo? Pastor, haciendo la gran comisión. Entonces, le dije, no, no entiendo, sí, pastor, porque yo tengo que identificarme con ellos. Entonces yo me tomé unas cervecitas con ellos para ver que yo soy igual a ellos, que yo soy igual de pecador, y le estaba predicando Juan 3:16. Y le dije, no, hermano, eso no funciona así. Yo no tengo que identificarme con el pecado, abrazar el pecado para decir que Cristo le puede salvar del pecado. Y este hermano pensaba, porque le habían enseñado, que esa era la manera. Y Pablo dice, no se dejen influenciar con relaciones pecaminosas. Nosotros no necesitamos volvernos alcohólicos para ganar alcohólicos. Y este hermano le entendió, pastor, qué error, yo pensé que sí, no, no. ¿Qué dice 1 Corintios 15:3? Vayan ahí que me interesa ese versículo para ustedes.
Primera de Corintios 15:3. ¿Qué dice? Dice, Primera de Corintios 15:33, disculpe, no es reis. La palabra reis, no seáis, la palabra reis suena un poquito fuerte. No seáis tontos, no seas. ¿Sí? Dice, las malas conversaciones. ¿Qué dice? Pastor, tranquilo que yo me tomo solo 2 águilas, 2 cervecitas, yo me sé controlar. Y ya. Mire, es más lo que dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen la sana. No, yo soy fuerte. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si usted tiene una mala conversación, una mala influencia, ha tomado en forma no sabia una buena amistad, usted va a caer en pecado. Porque esa persona lo va a llevar no a una cerveza águila, sino al pecado completo. ¿Cómo se llama el petaco? Eso, César, ayúdeme que usted tiene el petaco. No, César, no. El petaco. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Nosotros tenemos que entender que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se deje influenciar. Sea sabio, segundo principio. Sea sabio en escoger sus amistades y sus relaciones. Mire, dice Proverbios 12:26. Vayan conmigo, que hay un proverbio ahí impresionante que me encantó. Proverbios 12:26, por favor. Proverbios 12:26. Muy bien. Proverbios 12:26. Que lo tiene acá. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos es ¿qué? ¿Qué hace el impío? ¿Usted lo qué? ¿Lo lleva por qué? Lo tumba. Y esto es un proverbio que es principios de sabiduría para vivir en la vida que escribió Salomón. Y cuando lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo dice claramente, y lo dice ahí, el justo sirve de guía a su prójimo. ¿Sí? Pero lo dice, más el camino, esas relaciones. Cuando habla de camino significa que usted está caminando con él. Está para par, está ahí, se toma su gaseosita y luego esto y aquello. Y dice, más el camino, ¿qué dice? De los impíos le hace rata. Bien dice un dicho popular, el que anda en la miel, al no se le pega. Dicho popular, pero es muy real. Prevalece más el pecado que lo bueno, es más el pecado. El pecado prevalece y es fuerte. Por eso, ¿cómo podemos vivir con pureza en un mundo inmoral? Nada que hacer. Filtre sus relaciones personales. Y si hay alguien que tiene que echar de la vida de su vida, échelo. No le dé temor, porque Israel lo hizo. Dios no le dijo, no, es que hay gente buena, es que hay niños. ¿Qué les dijo? Échalos a todos. No me dejes ninguno porque va a ser una mala influencia en tu vida. Te va a llevar a cometer pecado. Te va a llevar a sus ídolos. Y ustedes pueden ver en la historia de Israel qué pasó cuando no echó a esas naciones. ¿Dónde terminó Israel? En ídolos, en Babilonia, exiliados, en cautiverio. Y el Señor dijo, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Yo les dije, échenlos. ¿Qué haces tú con ese amigo, esa amiga, ese compañero de trabajo que, no, mira, hoy es viernes, pagaron la quincena? Vamos donde doña Mercedes, allá, que ella tiene unas longanizas, un choricito y unas arepitas, y ahí tú vas, ay, ahí vas, mientras de pronto te ponen la cola pola. Ay, pero es una cola y pola, ¿no? Y luego la cola y pola, los siguientes viernes ya viene el águila, y después del águila, no, metámonos 2 guaros bien buenos, sí, un submarino. Y algunos dirán, ¿y el pastor cómo sabe de eso? Joven fui y he envejecido y no he visto a cuál no ha pecado. Pero claro, ¿cierto? Mire, ahí está el punto. Mucho cuidado con eso. Cuidado con esas relaciones que tenemos. Tercero, vayamos al último. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Cuál es el tercer principio? Está aquí en el capítulo, ya terminamos el 6, salten al 7, versículo 1, está pegado. No siempre que haya una división de la Biblia significa que terminó el concepto. No, eso fue una división que hicieron en los años 400 después de Cristo algunos padres de
de la iglesia, pero no significa que terminó. Ahí fue por ejemplo, esa es una mala división. Ahí no termina la idea que Pablo está hablando, sino que lo dividieron de esa manera. Entonces, 7:1 dice, así, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas esas promesas que Dios va a vivir en medio de nosotros, que nos va a ayudar, ¿sí? Promesas que si no andamos en yugo desigual, Dios va a bendecir. Promesas que si filtramos nuestros amigos y echamos aquello que no nos sirve, que nos hace daño, que nos hace pecar, Dios vivirá en medio de nosotros con victoria. Y Pablo dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. La palabra clave. ¿Qué significa eso? Tercer principio, asuma la responsabilidad para lidiar con los pecados en su vida. Tiene que asumir la responsabilidad. ¿Todos pecamos? ¿Quién no? Levante la mano. Ah, no, yo sí. ¿Quién peca? Levante la mano. Todos. Entonces, todos tenemos que asumir la responsabilidad de lidiar con nuestros pecados en nuestras vidas. Sí. Lo que me encanta es que Pablo dice, así que amados, dice, limpiémonos. Plural e inclusivo. Pablo no dice, oiga, hermanos de Corintios, límpiense porque yo soy Pablo. Limpiémonos. Pablo asumió su responsabilidad de lidiar con sus pecados. Nadie más puede hacerlo. ¿Sí sabe que mi esposa no puede lidiar con mis pecados? Los sufre. Las consecuencias. Pero no puede lidiar con... Soy yo el que tengo. Por eso Pablo dice que limpiémonos. Limpiémonos. Separémonos. Y esa limpieza tiene que ver con una acción que se llama santificación. Vayan conmigo a Proverbios 28:3. Ahí está la clave de este principio. Muy bien. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba hablando con la mujer adúltera? Aquí está un buen principio. ¿Qué les dijo a ellos? El que esté libre de pecado, arroje. No hubo ni una. Lo interesante es que tuvieron que lidiar con sus pecados, pero no para arrepentimiento. Dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron ¿qué? ¿Por qué? Porque entre más viejo usted, más pecador. Entonces, José Luis, yo, César, hermano, la llevamos. Somos los más viejos. Pecamos más. Mi mamá. Ay, ay, ay. Eso, borren eso, por favor, de la internet. Borren eso. Pero mire, voy a anotar eso aquí en mis apuntes cuando termine el servicio. Pero, ¿qué debo hacer en esto? Debo lidiar con mis pecados. ¿Quién? Yo solito tengo que aprender a lidiar con eso. Si quiero aprender a vivir con pureza en medio de un mundo inmoral, yo no puedo dejar esto en el olvido y decir, bueno, pequé, a eso la gente lo va a olvidar, mi esposa lo va a olvidar, mis hijos, y sigamos tranquilos. No, eso no funciona así. Dios tiene memoria. Ahora, Dios tiene memoria en el sentido que nos dice, si pecamos y pedimos perdón, Él olvida y los pone en lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Eso es una promesa. Pero si usted no hace lo que tiene que hacer, Dios los tiene que presentes, vivos, en caliente, como dice uno. Entonces no se haga el de las gafas pensando que, bueno, como que esto no voy a, aquí como que todos ya me sonríen y me sirven la comida con el huevito frito, con el arroz, significa que hay las paces. Todo funciona bien, no es cierto. Mire, yo quiero que vayan conmigo a Proverbios, capítulo 28, versículo 13, para terminar en ese principio. La santificación no es algo teológico solamente. A veces cuando hablamos de santificación, Proverbios, me pasé al otro lado, disculpe. Proverbios 28. A veces pensamos que la santificación es un tema teológico. Teología de la santificación. La santificación no es solo un tema teológico, es un tema de práctica y de vida. Es muy importante en nuestras vidas llevar a la praxis de tener la santificación. ¿Qué es santificación en pocas palabras? Es separado de y apartado para. Entonces yo me separo del mundo. ¿Para qué? Para apartarme para Cristo. Y me aparto para Cristo para algo fructífero.
para producir frutos. Entonces dice que yo me separo del mundo y me aparto para algo y me aparto para alguien. Cuando yo dejo el mundo, entonces me aparto ¿para qué? Para algo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo dice eso. Y luego dice algo bien interesante, y me separo para ti. Señor, tú tienes todo el gobierno, tú eres mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando uno se separa en la santidad es para algo y para alguien. Uno a veces piensa que la santidad, no, pues simplemente ya soy santo en posición porque Cristo murió en la cruz, resucitó, cuando le recibí como Salvador, vino el Espíritu Santo y me bautizó en el Espíritu, ¿cierto? Y el Espíritu Santo me puso en la posición de santidad. Y me quedo conforme con eso. No, hay más, porque yo tengo que hacer una santidad progresiva, tengo que crecer en eso. Y la santidad me exige vivir con pureza en un mundo inmoral. Esa es la santidad. Ahora, mira lo que dice Proverbios, vayan conmigo a 28:13. Proverbios 28:13, mire lo que dice. ¿Qué pasa cuando nosotros, me pasé acá. Dice, ya, el que encubre, ¿qué? El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. ¿Qué significa encubrir? Significa hágase el loco, échele tierra, dígale a la persona o a la familia o a la iglesia, pues no, pues tranquilos, no pasó nada. Tranquilos. Todos cometemos errores. ¿Han escuchado esa palabra? Todos pecamos. Mire, esa es la parte fácil. Yo les puedo estar diciendo a ustedes esto y diciéndoles aquí cosas y yo estar haciendo otras cosas detrás de ustedes. Eso es fácil. La parte difícil la vamos a leer. Dice, el que encubre sus pecados, más el que los confiesa. Entonces, fíjense que comienza con, el versículo comienza dando un resultado malo primero. Pues, primero viene como diciéndole, si usted no hace esto, ¿qué le pasa? No prospera. La palabra prosperar significa bendición, como la de Moisés, ¿recuerdan? No va a haber bendición, va a haber ruina. Pero dice, el que encubre sus, dice, más el que los que confiesa. Primera parte de poder vivir y lidiar con sus pecados. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de lidiar con su pecado y mi pecado. ¿Y cómo es eso? Primero, confiese. ¿A quién? Aquellos que usted defraudó. Y usted tendrá que saberlo. Usted sabe perfectamente a quién defraudó. Segundo, ¿cómo lidia usted con ese pecado en forma responsable? Dice el versículo, y se aparta. La palabra apartar significa santidad, separación, dejar de hacer esto continuamente. De tal manera que usted tiene esa responsabilidad personal de lidiar con su pecado. Confesar es fácil. Arrepentirse. Yo diría que no es tan fácil, pero es algo fácil, porque usted dice, me gustó esta definición, es reconocer que debe haber un cambio en la vida. Usted se puede arrepentir. Sí, necesito cambiar. Bueno. Y bueno, mire que confesar y arrepentirse, diríamos que la parte fácil, demostrable. Usted dice, yo, hermanos, perdónenme. Y segundo, pues yo me arrepiento, ¿verdad? Que doy golpes de pecho y chévere. Pero viene la parte más complicada cuando dice apartarse. La palabra apartarse es volver. Es un cambio en las acciones, es alejarse de eso que generó todo el pecado y la ruina en su vida y los que le rodean. Esa es la parte difícil. Usted tiene que apartarse. Y para apartarse, tiene que mostrar lo que llaman los frutos del arrepentimiento. Tiene que haber ¿qué? Evidencias de que usted está lidiando con su pecado. Y esa evidencia tiene que ver que hay un cambio de vida, no hay repetición del hecho, hay dolor y pesar en su corazón, hay renuncia a ese pecado. ¿Dios tiene compasión de eso? Claro que sí. Vaya conmigo a Isaías 55:7. Mire, cuando usted lo hace, mire lo que hace Dios. Cuando usted lidia con su pecado personal, mire cómo actúa Dios en forma maravillosa.
Y Isaías 55:7 está hablando de esa manera. Mire. Dice así, deje el impío ¿qué? Su camino. Está hablando, aprenda a lidiar con sus pecados. No está hablando está hablando en singular, ¿sí lo ven? Deje el impío su camino. Deje su camino impío, deje su camino de pecado. Está hablando Isaías a ustedes y a mí. Déjelo, déjelo. Y ahora miren lo que dice. Y el hombre inicuo ¿qué? Y vuelve ¿a qué? La palabra vuelve tiene que ver con apartarse. Apartarse y tener frutos de arrepentimiento. Frutos que demuestren que usted realmente está lidiando con ese pecado. Que no lo abraza, no lo acaricia, no lo consiente, no lo oculta, no lo guarda, no le hace menos, simplemente dice, olvidémoslo. No. Y miren lo que hace Dios cuando usted toma esa actitud. Dice, vuélvase a Jehová. ¿Qué? Entonces, dice, y vuélvase ¿a qué? El cual tendrá de él ¿qué? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdona. ¿Quiere perdón? Tiene que lidiar con sus pecados. No hay otra manera. No hay otra manera. Tiene que lidiar con ellos, enfrentarlos y decir, Señor, perdónenme. A veces nosotros, como se dice, confesamos el pecado y olvidamos lo que pasó. Hasta ahí llega. Amor, perdóname, sí. Bueno, hija, iglesia, perdónenme, sí. ¿Olvidado? Sí. ¿Amigos? Amigos. Amigos. Y la Biblia no dice que usted peca, simplemente confiesa y olvida. No. Tiene que, ¿qué? Apartarse y dar frutos de justicia o de arrepentimiento. Hay algo bien interesante que al final está en Eclesiastés, perdón, en Gálatas 6:1. Vayan conmigo a Gálatas 6:1. Cuando alguien peca o estamos lidiando con el pecado, tenemos algo maravilloso que Dios puso en nuestras vidas. Y con esto quiero cerrar en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, pastor, yo estoy lidiando con un pecado, ya lo confesé, ya me estoy apartando de él, estoy mostrando frutos de arrepentimiento. Muy bien, pero ahora hay que restaurar. ¡Ja! Pero pastor, yo creo que ya eso olvidémoslo. No. ¿Qué restaurar? De acuerdo a, como dice Pablo, ahí en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es útil para, ¿sí? Redarguir, corregir, instruir. La palabra corregir significa, es como cuando alguien se rompe un hueso. Pecó, lidia con eso, hay que restaurar, hay que curarlo, ponerle un yeso, esperar un tiempo que se recupere, se solidifica ese hueso y ahora hay que restaurar la movilidad. ¿Cómo se hace? Con terapia. Y la terapia requiere ¿qué? Tiempo. Y duele. Y duele. Pablo está diciendo acá, muy bien, todo eso, pero usted tiene que ir a restaurar el corazón de su esposa, su esposo, sus hijos, lo que sea. Eso fue un hueso roto, fue un corazón roto. Y usted tiene que ir a ¿qué? A restaurar. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra falta ahí también es sinónimo de pecado. No le bajemos el esto. Juan Pablo dice falta o pecado. Vosotros que sois espirituales, ¿quién es? ¿Qué dice? Vosotros. Singular. ¿Está hablando a quién? A los hermanos de la iglesia de Galacia, ahí. Toda la provincia de Galacia. Está diciendo, oiga, si ustedes realmente son espiritualidad y un hermano, mire lo que hay que hacer. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay que restaurar, hermanos.
Eso que usted rompió, dañó, o este hermano fue allá en una falta, hay que restaurar. El mismo tiene que lidiar con su pecado, pero la iglesia tiene que aprender a qué? A restaurar. Y dice el versículo, considerándote, ¿a qué? No sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Sí que habla la palabra tentado cuando habla de falta, porque está hablando de pecado. Entonces, por eso digo, no le rebajen ahí falta. Ah, es que eso fue una falta, pastor. Yo, si mi infidelidad fue una falta, pecado. No, pastor, yo iba caminando y de pronto, ¡pum! No, eso no funciona así. Eso es algo concertado. Satanás es un artista en eso y sabe cómo hacerlo. Entonces, fíjense que aquí Pablo está diciendo, hay que restaurar. No olvidemos, amiguitos, ya, y esto, como decía José José, todo pasado, pasado fue. No, eso no es cierto. Tenemos que lidiar con nuestros pecados si queremos vivir con pureza en un mundo de inmoralidad. El creyente tiene que hacerlo de esa manera, no puede ser olvidadizo. Terminemos en 2 de Corintios y capítulo 7, terminemos el versículo leyéndolo para terminar y redondear la idea. Versículo 1 del capítulo. Así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? De toda contaminación. Lidie con sus pecados, de carne y de espíritu. ¿Se acuerdan la carne? ¿Quién es el peor enemigo del pastor en la iglesia? Yo mismo. Yo mismo. Pablo dice la carne y de toda ¿qué? Contaminación. ¿Qué habla? El mundo. Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el poder de Dios. ¿A qué invita Pablo? Y cerrando esta mañana, ¿qué es perfeccionar? Es llegar a la madurez. No es dejar de pecar. Siempre que estamos en este cuerpo mortal, nada que hacer. Seguiremos pecando, sí, pero la santidad nos tiene que llevar a pecar cada día menos, a aborrecer el pecado y amar más a Cristo. Y Cristo prometió, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis, ¿qué? Testigos. No luchamos solos, no estamos solos. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para aconsejar, para instruir, para hacernos recordar. Es el consolador, es Cristo en mí. El Espíritu Santo es la obra que hace el Espíritu Santo en mi vida, es eso. Entonces, usted dirá, pastor, pero es que he caído en esta adicción 1000 veces. ¿Usted solo? Sí, pero si Cristo está en su vida, va a ser victorioso. Va a poder no solamente entender que no va a andar en yugo desigual, va a entender que tiene que sacar de su vida sabiamente amistades que no le convienen, échelas. Y va a entender que tiene que lidiar con ese pecado bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué va a hacer? Va a poder vivir con pureza en un mundo de inmoralidad. Principios que Pablo nos deja. Y al final Pablo mire lo que dice, me encanta, perfeccionando la santidad en el poder de Dios. ¿Quién debe hacer ese perfeccionamiento de la santidad? Nosotros. Tenemos que andar cada día en santidad. Recuerde que santidad es separado del mundo y apartado para Dios, para alguien y para algo. Esa es la función de la santidad. Que el Señor nos ayude a entender y a comprender su palabra y saber eso. Que podamos vivir de esa manera, buscando la santidad por medio del Señor Jesucristo. Y cómo poder vivir de esta manera. Hay muchos principios, pero hemos visto y pidámosle al Señor que podamos vivir el estilo de vida que nos ha llamado a tener Cristo, a ser santos. Dios nos ha llamado a eso, no a otra cosa menos. La santidad es una regla de oro para el creyente. Oremos, no se me vayan, le robo 5 minutos. Amado Padre, gracias damos por tu palabra. Señor, sabemos y entendemos que tú sabes de nuestras debilidades y de los conflictos y de nuestras luchas y de nuestros pesares y nuestros pecados. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que no estamos solos en esto. Es tu palabra, tus principios que nos ayudarán a entender, Señor. Si hay algo en mi vida que no te agrade, Señor, quítalo, échalo, sácalo. Si hay un yugo desigual, Señor, quítalo, sácalo, Señor, de mi vida. Si no he lidiado con un pecado oscuro y profundo, Señor, sácalo
y apréndeme y enséñame a lidiar con él para que yo pueda recibir misericordia de ti, Señor. Gracias, Señor, esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.